El Ministerio del Interior resolvió que la Guardia Republicana asumirá las tareas de seguridad en las cárceles. La decisión, que se comunicó oficialmente el viernes de la semana pasada, provocó diferencias en la interna del oficialismo que desde el año 2005 levantó las banderas de la humanización del sistema carcelario. Por ejemplo, el sector Casa Grande, que lidera Constanza Moreira, emitió un comunicado donde manifestó su profunda preocupación por el paso de la responsabilidad de la seguridad de las unidades a un cuerpo policial altamente entrenado para tareas de represión y que, destacó, ya ha recibido denuncias de abuso de poder. El sector que encabeza Constanza Moreira agregó que el aumento de la represión pone en riesgo no solamente a las personas privadas de libertad, sino también a funcionarios policiales y civiles penitenciarios en el desarrollo de sus tareas. A esa declaración se añadió un mensaje de Rafael Paternain, senador suplente de Casa Grande, que escribió en Facebook que apelar a la Guardia Republicana para la seguridad en las cárceles es el síntoma más elocuente de un fracaso. Por otro lado, el precandidato Óscar Andrade, que es apoyado por el Partido Comunista, dijo que esperaba tener conversaciones con gente del Ministerio del Interior para escuchar los fundamentos y no cobrar al grito, pero que la primera señal es de preocupación. Otro sector en el que en primera instancia se plantearon reparos fue el Partido Socialista, que abordó el tema en la reunión de su ejecutivo el lunes pasado. El precandidato Daniel Martínez incluso ha manifestado su confusión en torno al anuncio. En principio ha discrepado y también está aguardando mayores detalles. Ahora, también se escucharon discrepancias desde la oposición. Veamos algunos ejemplos. El general retirado Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, advirtió que con este paso se retira personal de la Guardia Republicana de las calles, que es donde se la necesita para combatir a la delincuencia. Jorge Larrañaga, precandidato de Alianza Nacional en el Partido Nacional, dijo que la medida no hace más que confirmar el fracaso de la política carcelaria. Otra voz discrepante fue la del abogado Andrés Ojeda, asesor en seguridad del precandidato colorado Julio María Sanguinetti. Consultado por el diario El Observador, Ojeda rechazó la idea y sostuvo que esto es prácticamente lo mismo que lo que propone Edgardo Novick al militarizar las cárceles. Y el ex fiscal Gustavo Subía, que apoya a Sanguinetti, comparó la decisión con meter al Rottweiler dentro de casa para controlar que el nene no le pegue a la abuela. Por su parte, Ernesto Talvi, precandidato del sector Ciudadanos, dijo que si bien a largo plazo no le parece una decisión correcta, sí está de acuerdo en que puede corregir un problema inmediato. Lo primero que tenemos que garantizar es la vida adentro de las cárceles, sostuvo Talvi. En los próximos minutos vamos a analizar aquí en perspectiva el tema. Vamos a conversar con el doctor Álvaro Garcé, asesor en seguridad ciudadana de Luis Lacalle Pou y ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Con él vamos a repasar además las propuestas del sector Todos hacia adelante en esta materia. Pero antes les propongo conocer cuáles son los motivos de esta reforma, en qué consiste y cómo se la implementará. El Ministerio del Interior dispuso que la Guardia Republicana asuma las tareas de seguridad en las cárceles. Ese fue el titular. Ahora, ¿qué hay detrás de esa noticia? Primero, ¿por qué se toma esta medida? Las autoridades explicaron que el objetivo es proporcionar seguridad al personal civil que realiza tareas de rehabilitación, por ejemplo, las tareas de educación o vinculadas con el trabajo. Y al mismo tiempo, proteger a los propios reclusos. El ministro Bonomi enfatizó que la medida dispuesta significa ordenar el sistema penitenciario para permitir a los reclusos mayores estadías fuera de la celda, más deporte, más patio, más estudio, pero con garantías. Se recordó que el año pasado 19 presos fueron asesinados en establecimientos carcelarios según datos del propio Ministerio del Interior. ¿Cómo se ejecutará este cambio? Según se informó en Perspectiva, los efectivos policiales que están actualmente asignados a las cárceles pasarán a revistar en la Guardia Republicana
recibiendo para ello un entrenamiento específico. Es decir que, con nueva formación, seguirán en los mismos puestos de trabajo que ocupan hoy, pero dependiendo de otro cuerpo del Ministerio del Interior. Paralelamente, la Guardia Republicana capacitará a parte de su personal actual en el trato con presos, a fin de contar con un grupo de efectivos que puedan tener un desempeño adecuado si es necesario convocarlos para reforzar el plantel asignado a los establecimientos penitenciarios, por ejemplo, para contener algún tipo de crisis violenta. ¿Dónde, por citar un caso, sería especialmente útil este nuevo esquema? Y bueno, un caso tristemente conocido es la cárcel de Santiago Vázquez, un complejo de gran tamaño donde en los últimos meses se han producido graves enfrentamientos entre los internos de los módulos 10 y 11. Sin embargo, según se anticipó, la primera experiencia se haría en el nuevo establecimiento penitenciario de Punta de Rieles. ¿Qué otros cambios están programados en esta reforma? También se prevé que en 2021 la Guardia Republicana asuma la custodia perimetral de las 7 cárceles en las que actualmente el Ejército cumple esa función. Se aguarda que para ese año pueda aplicarse la Ley de Reordenamiento del Sistema Carcelario que hoy está a estudio de la Cámara de Diputados. De acuerdo con ese texto, el Instituto Nacional de Rehabilitación, que gestiona las penitenciarías, pasaría a ser un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, pero la seguridad se mantendría bajo responsabilidad de la policía y el trabajo dentro de los centros continuaría asignado a los operadores penitenciarios civiles. De todos modos, en el gobierno enfatizan que estas medidas, las relativas a la Guardia Republicana comunicadas en estos días, pueden llamar la atención, pero son solo una parte de un proceso más amplio de transformación del sistema. Así lo explicó, hablando con En Perspectiva, el senador del MPP Charles Carrera, ex director general de Secretaría en el Ministerio del Interior. Se está trabajando en la creación del Sistema Penitenciario Nacional, que es una ley en la cual se establecerá claramente los cometidos que desarrollará cada una de las instituciones del Estado en el proceso de rehabilitación e inclusión de las personas privadas de libertad, y allí se definirá, por ejemplo, el rol que tendrá el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública, el área de salud, las políticas sociales, las políticas educativas. Y este proceso en el cual se anuncia de la participación de la Guardia Republicana brindando tareas de seguridad en los centros penitenciarios, hace parte de ese proceso de centralización. Es una fase más. La pregunta ¿es necesaria que la Guardia Republicana participe brindando seguridad en algunos centros penitenciarios? Sí, es necesario. Es necesario en algunos centros penitenciarios que se dé seguridad, que se brinde seguridad a los trabajadores del sistema, a los operadores penitenciarios y a las personas privadas de libertad, para que los procesos de rehabilitación se puedan brindar en los centros penitenciarios. Doctor Álvaro Garcés, buen día, gracias por visitarnos. Encantado, con mucho gusto. ¿Qué opina entonces de, en primer lugar, la medida que se anunció el viernes pasado? Esto de que la Guardia Republicana pase a ocuparse de la seguridad en las cárceles uruguayas. Yo diría, Emiliano, que es una medida extrema de emergencia y que supone implícitamente reconocer una situación de pérdida de control que nosotros venimos denunciando hace años y que se puede entender como, digamos, coyunturalmente, podría aceptarse coyunturalmente. Por ejemplo, en el año 2012, en aquella oleada de motines que hubo entre los meses de abril y mayo, la Republicana, recién creada en aquel momento, jugó un papel importante como fuerza de apoyo a la seguridad penitenciaria. Ahora, atribuirle la gestión de la seguridad interna de los establecimientos carcelarios a un grupo de choque, básicamente con funciones de represión del delito, es, por un lado, reñido con el modelo de Naciones Unidas y diría incompatible con el modelo de Naciones Unidas, y además resulta absolutamente contradictorio con lo que está plasmado
no lo que dice ahora el Ministerio del Interior, sino con lo que está plasmado en el proyecto de ley de creación del nuevo Instituto Penitenciario. A ver, vamos por donde partes. se iba en la dirección exactamente contraria a lo que se dispuso el viernes. Vamos por partes. ¿Por qué dice que va en contra del modelo impulsado por Naciones Unidas? Naciones Unidas, desde el año 1955, cuando fueron creadas las reglas de Ginebra, ha impulsado un modelo de gestión donde están debidamente equilibrados la seguridad como medio para lograr las acciones sustanciales en materia de rehabilitación. Eso ha sido aplicado en distintos países, sobre todo a partir de la década del 70, en América Latina podríamos citar el caso de Costa Rica, en Europa, en los países nórdicos, con buen resultado. Últimamente, Naciones Unidas ha revisado, en lo que se llaman las reglas Mandela, toda una serie de directrices para aplicar en los sistemas penitenciarios, y de esas directrices surge con meridiana claridad que la gestión de la seguridad en las cárceles tiene que estar en manos de un cuerpo profesional especializado, capacitado, es decir, un servicio penitenciario con una carrera, con una formación y sobre todo que esté preparado para la gestión de las cárceles, lo que evidentemente es extraño a la formación que tiene la republicana. Por ese lado yo digo que es incompatible, como lo sería, por ejemplo, el ingreso de militares dentro de las cárceles. Ahora, vio que como una observación de este estilo vino de varios lados en estos días, ya hubo alguna reacción del ministro Bonomi. Por ejemplo, él dijo, hablan a partir de la visión libresca de las cosas. Los que critican tienen la visión de la republicana de cuando era antidisturbios, antimotines, antimanifestaciones, y esto cambió en su función desde el año 2011. Bueno, yo no me siento comprendido en esa crítica desde el momento en que vi trabajar a la republicana durante años en el sistema carcelario. Y no tengo duda que la intervención de ese cuerpo especializado en algunas situaciones de conflicto fue positiva. Pero de allí a atribuirle en forma permanente la gestión de la seguridad es realmente un disparate. Y además, sobre todo, es absolutamente reñida, no solo con el modelo de Naciones Unidas, como decía, sino también contradictorio con la filosofía del proyecto que impulsó el propio Ministerio del Interior. Ahora, permítame... Eso, Emiliano, es lo que me asombra. Permítame, sí, enseguida pensaba ir a eso, pero permítame una precisión, porque vio que lo que explican desde el Ministerio es que los actuales funcionarios policiales que se desempeñan en las cárceles son los que van a pasar en primera instancia a la Guardia Republicana con un entrenamiento adicional. Quedan absorbidos, por lo tanto. Sí, quedan absorbidos, pero son los actuales. Y a su vez, cuando haya que convocar por situaciones especiales a otros efectivos de Republicana, serán policías de Republicana que hayan tenido entrenamiento sobre manejo de cárceles, ¿no? Bueno, vuelvo a lo que decía. El manejo de la gestión penitenciaria desde el punto de vista de la seguridad es un tema altamente especializado, muy delicado y sobre todo no se puede improvisar. Y aquí lo que está viendo es improvisación. Improvisación que ha llevado a esta situación de crisis de la que se intenta ahora salir con esta medida que reitero en calificar como extrema. Pero ¿Qué pasa con esa contradicción con el proyecto de ley que usted mencionó como segundo motivo de su discrepancia? Mire, a mí me llama muchísimo la atención cómo lo que dice ahora el Ministerio del Interior es contradictorio con lo que está en la letra del proyecto de ley que ese mismo ministerio envió al Parlamento, donde el esquema básicamente era la creación de un servicio descentralizado que se relacionara con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, donde la policía, de acuerdo al proyecto de ley, que estudiamos artículo por artículo, salía de adentro de las cárceles, los policías se instalaban en el perímetro y el Ministerio de Defensa Nacional salía del perímetro a su vez. Es decir que, en definitiva, la gestión de la seguridad interna le era atribuida por ese proyecto a los operadores civiles. Gente que ingresó en el año 2012, 2013 y en los años siguientes, sin una formación específica en materia de seguridad, sin la vocación, sin los conocimientos, y se suponía que ellos iban a hacer la gestión completa dentro de las cárceles, eventualmente respaldados por la republicana. Ahora no, ahora directamente se los absorbe y pasan a formar, los policías que quedan en función penitenciaria pasan a formar parte de la republicana. Es decir, que por un lado se impulsaba un modelo donde se
iba hacia la mayor participación de los operadores penitenciarios civiles, y ahora se nos dice que hay que garantizar y cuidar la vida de esos operadores y de los reclusos. Desde luego, eso es el ABC, eso es lo primero. Mire, por ejemplo, cómo habla al respecto Alberto Gadea, director nacional del Instituto de Rehabilitación, sobre este papel de la Guardia Republicana. Así se expresa en un video difundido por el Ministerio del Interior. La presencia de la Guardia refuerza un poco los aspectos vinculados a la seguridad dentro de las unidades, lo que va a permitir que los operadores penitenciarios puedan desarrollar mejor su trabajo vinculado con el estudio y las actividades laborales de los privados de libertad. ¿Qué dice usted? Dos cosas. Primero, no es lo que estaba en el proyecto. Evidentemente aquí hay un cambio, y un cambio además de 180 grados. Pero, por otra parte, lo que se pretende asegurar, es decir, la vida y la integridad, no lo debe hacer un cuerpo como la Republicana, sino que es necesario ir hacia la creación de un cuerpo penitenciario profesional, como existe en otros países, con la formación, con una capacitación, diría, con un escalafón distinto al policial. Hay que ir a la creación de una carrera penitenciaria que tenga por lo menos el mismo rango que la carrera policial, reconocida con todos los medios, como lo hacen. Ese es un punto en el que capaz que conviene profundizar, ¿no? Esto es lo que ustedes proponen desde el sector Todos Hacia Adelante. Sin duda, sin duda. Y capaz que hay que ir un poco más a fondo, ¿no? Porque el oyente sabe que hay hoy funcionarios policiales en las cárceles, está por otro lado la Guardia Republicana, ahora se plantea desde el gobierno esta fusión, esta especie de fusión. Absorción. Absorción. ¿Qué sería un cuerpo policial especializado en cárceles? Un cuerpo penitenciario, una guardia penitenciaria que reciba una formación especial, que esté entrenada en todo lo que es la gestión carcelaria. La función penitenciaria y la función policial son diversas, son distintas. Y en el caso de la Republicana más todavía, en la medida en que se trata de un grupo especial, ¿no? Aquí hay que ver la experiencia de otros países. Menciono el caso de Costa Rica, pero podría hablar de otros países de Latinoamérica, para no hablar del mundo desarrollado, donde claramente la gestión de la seguridad es un medio para poder hacer lo sustancial. La seguridad es un medio porque es indispensable que las personas no estén en una situación de guerra tribal como están actualmente. Lo que se ve además en las imágenes que se viralizan cada tanto no es lo peor, porque nosotros vemos el espectáculo tristísimo de gente que está peleándose en bandas, armados de cortes y de lanzas, y eso sin duda que es un espectáculo espantoso. Pero lo más grave, Emiliano, es lo que sucede y que no se conoce, cómo unos internos abusan de otros, cómo imponen una ley del terror para extorsionarlos a ellos y a la familia, y donde en definitiva lo que están haciendo es desgraciarles la vida. Y todo eso ocurre porque el Estado, y esto es consecuencia de la gestión de los últimos gobiernos, ha ido debilitando el sistema de la seguridad penitenciaria y le entregó el territorio, así como pero justamente se le entregó el territorio. Teniendo en cuenta que estamos hablando de personajes tan pesados como esos que usted describe, ¿no? ¿Qué características tendría el funcionario encargado de la seguridad, ese funcionario especializado? Por supuesto que debe ser un funcionario que tenga las habilidades y las destrezas como para intervenir en situaciones de conflicto, en un motín, para gestionar diariamente la rutina de la cárcel, para hacer viable lo que decía, las acciones sustanciales, que son la educación, el trabajo y la salud. Por eso, pero ¿en qué se diferencia del de hoy, del policía que hoy está en las cárceles? El policía que hoy está en la cárcel es un policía que ejerce de hecho tareas penitenciarias. Y en realidad lo que se necesita es un cuerpo profesional penitenciario con, reitero, un entrenamiento que no se adquiere de un día para el otro. En la Escuela Nacional de Policía había hace muchísimo tiempo una especialidad que era la especialidad penitenciaria. Esa especialidad tiene una razón de ser, así como existen otras especialidades, las de bomberos y luego lo que es la función policial. Y eso tiene que tener, y es parte de nuestra propuesta, un desarrollo académico que le permita a quienes optan por la carrera penitenciaria tener toda la formación como se brinda, por ejemplo, en Argentina o en Chile.
No estamos hablando del mundo desarrollado. El penitenciario argentino, el penitenciario chileno, el colombiano, el costarricense, todos tienen una etapa de aprendizaje como la tiene el policía. La pregunta que usted me hace es, ¿qué sabe hoy un policía que está en funciones penitenciarias? Sabe lo que aprende en la práctica, pero que en general no tiene la formación necesaria como para actuar de una manera mucho más profesional. Y allí es donde está fallando el modelo. Las cárceles, la situación actual, el futuro. A propósito del futuro, hay dos procesos que podemos discutir. El que impulsa el gobierno, el Ministerio del Interior, y que incluye, por ejemplo, este nuevo papel de la Guardia Republicana en los establecimientos penitenciarios, y lo que la oposición plantea como alternativa. En este caso estamos conversando con el doctor Álvaro Garcés del sector Todos hacia Adelante. Estaba mirando, doctor Garcés, durante la pausa mensajes de oyentes y, por ejemplo, encuentro este de Senia que dice: recomiendo leer una entrevista al comandante Clavijo, director de la Guardia Republicana, que se publicó en La Diaria. Sí, es una entrevista del mes de marzo. Dice: allí se aclara la nueva orientación del cuerpo, realmente sorprende su planteo humanizado. ¿Usted conoce esa nueva orientación? ¿Ha conversado con el inspector Clavijo? He tenido la oportunidad de hablar con él en alguna ocasión, sí. ¿Y qué dice? ¿No le convence una Guardia Republicana con esta nueva orientación para asumir las funciones esas que usted decía debían ser especializadas en cárceles? Más allá del adjetivo humanizado, el enfoque y la formación que tiene la Republicana y su rol esencial son distintos del quehacer penitenciario. La materia penitenciaria, reitero, es extraña y ajena a la tarea de un cuerpo básicamente con funciones de represión del delito. Más allá de que se pueda vestir a la novia, la esencia es diversa, es decir, se trata de dos funciones que son diferentes. Entonces, en las propuestas programáticas que presentó en abril el sector Todos hacia Adelante, en el capítulo cárceles, no figuran estas medidas que ahora está anunciando el Ministerio del Interior. No, más bien son bastante distintas porque no es en esta dirección que hay que ir. Por eso. Entonces, primera pregunta, ¿qué implica esto? Que si la calle Pou llega a la presidencia de la República, ¿se va a modificar este proceso? ¿Se lo va a dejar sin efecto? Lo primero que tenemos que tener claro es que en nuestra propuesta de seguridad están contemplados los tres grandes ejes, es decir, la prevención del delito, la represión del delito y la gestión de la privación de libertad. Para nosotros no es posible avisorar una mejora de la seguridad pública si no vamos a fondo con una reforma penitenciaria. ¿La reforma de las cárceles es esencial para la seguridad pública? Absolutamente esencial, es un factor esencial y diría que en todo esto que está ocurriendo, por ejemplo, la cantidad de homicidios que se registraron el año pasado, el auge del delito en general, tiene una vinculación directa con el caos en las cárceles porque existe una conexión entre el delito que se planifica en la cárcel y el que se ejecuta afuera. Por ejemplo, los homicidios, por ejemplo, las rapiñas, el narcotráfico, sin que el Ministerio del Interior haga absolutamente nada para cortar esos circuitos o canales de comunicación entre el cerebro que está en la cárcel y los brazos que están operativos en los barrios. Y nosotros apuntamos a un sistema carcelario donde, en primer lugar, se recupere el control de la seguridad y se supere esta crisis, esta situación de emergencia. Tal vez en lo único que podemos coincidir con el diagnóstico del Ministerio del Interior es que ya la situación ha llegado a un punto bajísimo. El tema es que discrepamos con el camino que se está emprendiendo. Pero si entiendo bien, en un eventual gobierno de la calle Pou, lo primero es este sistema de seguridad en las cárceles a cargo de la Guardia Republicana, por lo menos durante un tiempo, continuaría, mientras se formaran esos agentes especializados en cárceles. En un eventual gobierno del Partido Nacional, la función penitenciaria va a ser esencial y diría que el mantenimiento de la seguridad va a contar con el respaldo y el apoyo de la Republicana, pero no con la gestión permanente, es decir que la Republicana podrá servir como un cuerpo de apoyo, como lo había sido en estos años, con una función auxiliar. Nosotros vamos hacia la creación de un cuerpo penitenciario. Naturalmente que eso no se genera de un día para el otro, requiere una transición, pero definitivamente hay que emprender un camino de reforma penitenciaria. Yo creo que se había iniciado trabajosamente en los años 2010 a 2013 y después lo poco que se había avanzado se perdió y fue desmantelado por este último gobierno.
Para nosotros es indispensable que la vida y la integridad de las personas esté garantizada. Eso se logra fortaleciendo la seguridad penitenciaria. Nosotros tenemos previsto concretamente la reincorporación de guardias penitenciarios, sobre todo aquellos que tienen una vasta experiencia, una buena foja de servicios, que dieron sin duda lo mejor que tenían para dar durante mucho tiempo. ¿A ustedes van a ir en busca de retirados? En algunos casos, sin duda, tanto a nivel policial para reforzar las comisarías como para el refuerzo de la gestión de la seguridad. De allí que la presencia de la Guardia Republicana ya no pase a ser una cuestión esencial y de todos los días, sino que vamos en la dirección de fortalecer el cuerpo de seguridad penitenciario y desde luego profesionalizarlo y reconocer su importancia. ¿Qué más en cuanto a la gestión de las cárceles? Las cárceles tienen que evolucionar hacia un sistema de unidades productivas que sirvan a su vez como comunidades terapéuticas. Unidades productivas donde las personas privadas de libertad estén trabajando y Primera en cumplimiento, pregunta, y discúlpeme, pero en cumplimiento de la ley, ¿obligadas a trabajar? de acuerdo a la ley uruguaya y de acuerdo a las directrices internacionales, todas las personas que son sentenciadas, que están condenadas por la justicia, tienen la obligación de trabajar, lo cual no significa que estén en una condición de trabajo esclavo, sino que debe ser trabajo remunerado con un peculio, como está previsto en la ley, con una parte que esté destinada a las víctimas del delito, otra parte destinada a la familia del privado de libertad y otra parte depositada en una cuenta para cuando salga. En esto no hay necesidad de modificar la ley, sino en todo caso de aplicar lo que por la vía de los hechos se ha ido desaplicando. Trabajo obligatorio para todas las personas que hayan sido condenadas por la justicia. Respecto de los procesados, ahora se habla de formalizados. Hay que incentivar el trabajo, que no debería tener ese carácter obligatorio. No hay que inventar nada, esto es parte de ese modelo de Naciones Unidas que invocaba al principio, y nosotros, además de postular al trabajo como una herramienta fundamental en la rehabilitación, lo integramos con otro concepto que es esencial, que es la salud. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con la prevención y el tratamiento de la drogodependencia. Hoy esa es una realidad silenciada, minimizada, negada sistemáticamente. Es más, en las cárceles ingresa una cantidad de droga tal que permite mantener un statu quo. Igualmente eso es violento a plazo y violento en el día a día, porque esa es la fuente de la mayor parte de los conflictos que ocurren, y entendemos que debemos ir en la dirección contraria. En lugar de permitir y tolerar de hecho que la droga esté y se consuma, tenemos que ir hacia el tratamiento de esas adicciones. Esto es perfectamente posible en la medida en que se generen en las cárceles comunidades terapéuticas. La experiencia existe, nació en Gran Bretaña en 1962. Hemos tenido la oportunidad de hablar con el embajador británico a propósito de esto. Creo que el próximo gobierno no tiene margen, está condenado a meterle mano hasta el hueso a la seguridad pública, y ello naturalmente que implica actuar a fondo en el sistema carcelario. No se puede seguir perdiendo el tiempo ni haciendo la plancha, y en esto hay que tener clarísimo que lo primero es recuperar el control, es decir, el dominio en las cárceles, el dominio de la seguridad, para poder hacer lo fundamental. Esto es lo que está diciendo el Ministerio del Interior, pero no es lo que está haciendo ni el Ministerio del Interior ni el Instituto Nacional de Rehabilitación. Por ejemplo, en cuanto al trabajo, ¿de qué manera se logra que los presos tengan oportunidades laborales? Bueno, ¿qué está pensando? Desde luego que hay que repensar la gestión física de los establecimientos. Es evidente que con establecimientos como Concar, en las condiciones que están, o el Penal de Libertad, o la cárcel de Canelones, la propia cárcel de mujeres, es imposible llevar adelante un proyecto de esa naturaleza. Por lo tanto, va a haber que potenciar el sistema, la parte del sistema penitenciario que está más apta como para promover el trabajo de las personas que están recluidas, naturalmente que sin ser ingenuos, en el sentido que hay que promover lo que se llama la progresividad dentro del sistema, es decir, que las personas que vayan acercándose a esos sistemas más abiertos sean los que son evaluados objetivamente y que se tiene de ellos la prueba de que efectivamente quieren trabajar, quieren estudiar y que desean hacer bien las cosas. Yo le puedo asegurar que la gente que está en esa situación en el sistema carcelario es muchísima, son muchos más de los que tienen la posibilidad efectiva de trabajar y estudiar. Entonces, hay Está bien, que... pero
¿cuáles serían los puestos de trabajo? Estoy pensando, en el polo industrial del Comcar, por ejemplo, sí, hay empresas instaladas, hay algunas empresas que se han instalado. Ese es un modelo, pero no sé cuántas empresas tienen interés efectivo en poner sus unidades dentro de las cárceles. La otra posibilidad es que trabajen para la propia cárcel. Yo qué sé, hay esquemas muy simples que todo el mundo maneja, que haya huertas y que produzcan sus propios alimentos. No sé, voy a otro extremo, ¿no? Por supuesto. Eso naturalmente que no en el Comcar, porque no es apto ni el terreno ni la planta física, pero sí se puede perfectamente potenciar eso en más de 20 cárceles que están en el interior del país y que tienen una capacidad ociosa hoy. Es decir que por allí va a haber que pensar en el futuro en la construcción de nuevos establecimientos. Yo diría que vayan en la dirección opuesta del error histórico carísimo que se cometió en la construcción de Zamole de cemento en Punta de Rieles. Eso es el antimodelo, eso es lo que no había que hacer. O sea, la nueva cárcel de Punta de Rieles es el contramodelo, es el contraejemplo. No va. ¿Y qué va a pasar con ella? Bueno, habrá que aprovechar lo que se pueda de esa infraestructura carísima que estamos pagando y deberemos pagar por más de 20 años. Hoy se está pagando como si la cárcel estuviera llena y quedan, en este momento hay más de 800 plazas que están libres. Sí, recordemos que es una cárcel construida por el sistema PPP, ¿no? Sí, ahí lo que falló no es el sistema de financiamiento, sino la concepción del proyecto, la idea del proyecto. De entrada nosotros dijimos que no había que ir en la dirección de una cárcel masiva, enorme, porque las propias directrices internacionales señalan que hay una capacidad máxima de gestión que está en el orden de las 400, 500 plazas. Entonces, por allí va a haber que pensar en la construcción de 2 o 3 unidades en el futuro con características modernas que permitan justamente el trabajo, el estudio, todo lo que está relacionado con una buena gestión del tratamiento penitenciario. Mientras eso no sea posible, porque no se va a tener esas unidades el 2 de marzo del 2020, hay que potenciar la infraestructura que ya existe y que está instalada fundamentalmente en el interior del país y que sin duda admite un movimiento interno de reclasificación de esa población privada de libertad, aprovechando al máximo las posibilidades de, por ejemplo, hacer ladrillos, bloques, plantar, generar, producir, enseñarle oficios a esas personas. Yo recuerdo un caso de un ciudadano que se acercó a ofrecer, él decía, mire, yo tengo una academia de instrucción de choferes de camiones, se necesitan choferes porque están viniendo choferes ecuatorianos y otros países, y me imagino que entre los privados de libertad de buena conducta debe haber un montón de gente que quiere aprender eso. Puso a disposición sus camiones, yo elevé en su momento el proyecto al Ministerio del Interior, bueno, nunca se concretó. Esas son las ideas que hay que aprovechar. Yo diría, por un lado, la tarea dentro de la cárcel, la tarea en los predios penitenciarios y las oportunidades que provee el sector privado a través de empresas o iniciativas de esta naturaleza. Usted acaba de señalar que una posibilidad es la redistribución en unidades que existen en el interior del país y que facilitarían algunas de estas experiencias laborales. Ampliando la infraestructura existente, es decir, creando más plazas allí. Pero ahí aparece una pregunta, ¿y los familiares? Para los familiares no es lo mismo, si son presos de Montevideo, visitarlos en la capital que ir al interior. Bueno, ¿cómo están contemplados los familiares en este plan que maneja el sector Todos? ¿Cómo está contemplada la reinserción en la sociedad del preso una vez que recupera la libertad? Me gustaría que lo viéramos enseguida. Sigo mirando mensajes de los oyentes, doctor Garcés. Por ejemplo, está de Ricardo. Garcés plantea que el funcionario penitenciario especializado, ese agente especializado en cárceles, tiene que ser más duro que el actual, pero no tanto como un policía de la Guardia Republicana, o tiene que cumplir todas las funciones. No es un tema de dureza o no dureza. El funcionario penitenciario tiene que saber, tiene que estar preparado, tiene que estar respaldado y sobre todo tiene que estar capacitado como para gestionar todos los aspectos de la realidad penitenciaria que van desde lo cotidiano, abrir la celda para asegurar que ese interno vaya al trabajo o a la clase, pero también tiene que ser capaz de gestionar una situación de crisis como un motín. La otra pregunta sobre este aspecto viene de otro oyente que señala que la Guardia Republicana, aunque no se lo menciona expresamente, se caracteriza por, digamos, una mayor honestidad, un blindaje con respecto a la corrupción que quizás no tienen otros cuerpos de la policía y que eso es muy importante a la hora del trabajo en cárceles. ¿Qué dice usted? No, la honestidad primero no es una virtud, en todo caso es un requisito mínimo
y a mi juicio no debe ser atribuida a una parte en particular del cuerpo policial, sino que debe ser algo promovido, defendido en todo el cuerpo policial, y naturalmente que para nosotros la probidad en el desempeño de la función policial en general y de la función penitenciaria es una cuestión clave. Y es más, es una de las líneas que queremos promover si somos gobierno, respaldar a la policía, respaldar en todo lo que sea necesario para que haga lo que la Constitución y la ley manden, protegiendo justamente a los honestos, que son la mayoría, y desde luego que sin apañar ningún tipo de situación de corrupción. Volvamos al tema que quedó abierto sobre, es clave, me parece sobre el final del bloque anterior. Usted decía que una posibilidad para generar oportunidades de trabajo en las propias cárceles en el corto a los plazo. presos, en el corto plazo, es redistribución, sobre todo en establecimientos del interior. Sí, cuidado, no se trata, ojo, porque no quiero que se interprete esto como que va a haber un corrimiento de la población de la zona metropolitana hacia el interior, porque nada más lejos de nuestra intención. No es eso. Lo que hay que hacer es ampliar la infraestructura en los lugares que son aptos y que están en su mayoría en el interior para lograr que la mayor cantidad de gente esté trabajando y haciendo tareas productivas durante el tiempo de la privación de libertad. Hay una parte de la población que es del interior y que está alojada en Montevideo. Y además, si se trata de tener una vida fuera del infierno de lo que son hoy las cárceles, no tengo ninguna duda que una familia no va a oponer ningún tipo de obstáculos al hecho de que en lugar de estar en el CONCAR, un encarcelado esté a 100 kilómetros de Montevideo o a 150 kilómetros de Montevideo, si está trabajando y sobre todo si está viviendo en una situación donde pueda hacer las cosas bien y prepararse para la futura vida en libertad. Y ese es el otro aspecto esencial. Hoy está fallando... Mi pregunta era a propósito de los familiares. ¿Cómo impactaba una medida de esas de traslado no solo no rompe en los la lazos, complicación de la vida del familiar? No solo no rompe los lazos familiares, sino que yo creo que los fortalece en la medida en que se le da oportunidades a las personas de poder trabajar, estudiar y estar libres de una situación de infierno como están hoy. Pero lo que hay que tener claro en esto también es que el trabajo postpenitenciario, la inserción es absolutamente clave. Y ahí vemos una de las grandes fallas y debilidades del sistema actual, donde se barrió al patronato. El patronato fue creado, el viejo patronato de encarcelados y liberados fue creado en 1934 y funcionó durante mucho tiempo de una manera apolítica, nucleando el esfuerzo de ciudadanos de buena voluntad de todos los partidos o ciudadanos que no estaban políticamente identificados, y lo que se hizo fue reemplazarlo por una dirección que depende directamente de la línea política del ministro del Interior. El resultado es que se barrió con un trabajo que se hacía desde la cárcel. El patronato era de encarcelados y liberados, se hacía en la cárcel pensando en el futuro ingreso, y se enfocó básicamente en la actividad del liberado, cuando tiene que haber una continuidad entre lo que es el trabajo de apoyo al encarcelado, pensando en la recuperación en el futuro, es decir, en la recuperación de la libertad. Allí es evidente que hay que dotar a esa dirección de asistencia al liberado de todos los medios que hoy no tiene. Es una dirección que carece de los medios y que básicamente cumple sus tareas en Montevideo, en la zona metropolitana, y que no tiene una presencia en todo el país. Hace pocos días el Mides informó que aumentó 18% la cantidad de personas en situación de calle en Montevideo entre 2016 y 2019. Hay 2.038 personas y el 69% de ellas ha pasado por establecimientos carcelarios. Parece claro que algún tipo de medidas como la que ustedes están planteando es necesaria. Es evidente. El Ministerio ha dado pasos en esa dirección. Por ejemplo, construyó una posada de medio camino en la ex cárcel de Cabildo. ¿A usted le parece que ese es un camino adecuado? No, sin duda que eso específicamente es una medida que es correcta, que habría que potenciar y desarrollar muchísimo más. Ahora, ese nuevo patronato de encarcelados y liberados del que usted habla, o la creación de los funcionarios policiales especializados en cárceles, un cuerpo a esos efectos, ¿qué implican en materia de presupuesto? Sobre todo en un momento en el que el gasto público está ya demasiado alto, en que hay que pensar en recortes, en que el déficit fiscal es un problema. No hay duda que el presupuesto del Ministerio del Interior, que se ha multiplicado por 4 en los últimos 9 años, es un presupuesto importante, son más de $800 millones por año, va a tener que ser redireccionado y sobre todo vamos a hacer
en sintonía con lo que se va a hacer en todo el resto del Estado, un ahorro de los gastos que sean prescindibles y sobre todo una mejor aplicación de los recursos que se tienen. Nosotros en ese sentido... Pero mi pregunta conocemos... es, ¿está presupuestado este cambio, esta reforma que ustedes proponen para las cárceles? Naturalmente que sí, y puedo decir que a partir de un mejor control y de una mejor auditoría interna de los recursos que se aplican al sistema carcelario se pueden obtener resultados notables. Recuerdo una experiencia que se desarrolló en la cárcel de Paysandú entre 2006 y 2009, 2010, la cárcel de Paysandú, una cárcel que estaba generando todo tipo de problemas, denuncias de corrupción, denuncias de malos tratos. Hubo un cambio en la dirección y a partir de allí se generó todo un proceso de reformas que incluían, entre otras, el conocimiento y sobre todo el acceso, la transparencia en todo lo que era el manejo de los recursos que ingresaban a la cárcel, por presupuesto, por donaciones o por producción de la chacra. Y en 3 meses la dieta pasó de ser una comida absolutamente intolerable, incomible, a ser una dieta absolutamente saludable, con los mismos recursos. ¿Cuál era la diferencia? Que estaban mejor auditados, había un control. Y era un control donde se publicaba, se ponía a la vista de todo el mundo cuánto había producido la chacra, cuánto había ingresado por donación, cuáles eran los recursos que en aquel momento otorgaba la jefatura de policía, ya no ahora en el esquema del Instituto Nacional de Rehabilitación, pero el concepto, la idea sin duda que es válida. No tenemos ninguna duda que aplicando mucho mejor los recursos que se tienen, sobre todo en cárceles, se puede lograr un cambio sustancial. Doctor Álvaro Garcés, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. El tema sigue en la agenda, así que volveremos a conversar en cualquier momento. Con mucho gusto, Emiliano, a las órdenes. Ya continuamos. Viene la tertulia de este viernes.